Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video les voy a mostrar 5 herramientas que en mi opinión todo camionero debe tener en su camión. Estas herramientas son muy útiles. La verdad es que es muy importante tener este tipo de herramientas, sobre todo de batería, en el camión. ¿Y por qué? Es bien fácil. Todos los que estamos en carretera sabemos que a diario enfrentamos muchísimos problemas y roturas, y estas herramientas nos facilitan todo para cuando tenemos roturas poder resolver esas roturas por nosotros mismos. Obviamente para resolver roturas hay que tener un poco de conocimiento, así que hay que estudiar, preguntar, aprender primero, pero bueno, las herramientas son importantes tenerlas porque a veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos la herramienta adecuada para hacerlo y por eso se nos complican muchísimo las cosas. ¿Con estas 5 herramientas tengo todos los problemas resueltos? Por supuesto que no. Aparte de estas 5 herramientas hay que tener muchísimas más, pero estas 5 en particular, ya que son de batería, en mi opinión son de las más importantes. Todos sabemos que este negocio actualmente está muy malo, así que arreglar nosotros nuestras propias roturas nos ayuda muchísimo a por lo menos mantenernos en el negocio mientras esto eventualmente mejora. Nada, les voy a explicar por qué yo ando con estas herramientas y para qué uso cada una. Una pulidora de batería. Esta pulidora nos ayuda para cortar o devastar cualquier cosa. Obviamente debemos tener también algún disco de corte y de desbaste para que sea funcional. Un taladro. Este taladro nos facilita la vida cuando tengamos que abrir cualquier tipo de hueco. Un racket. A veces hay tornillos o tuercas incómodos que pasamos mucho trabajo para sacarlos o ponerlos porque no hay espacio. Quizás este racket no es el que más aprieta o el que más zafa, pero bueno, podemos zafarlo, apretar el torque manualmente y luego nos facilita la vida a la hora de zafar el tornillo completamente o la tuerca. Una atornilladora. Esta atornilladora lo que nos hace básicamente es ahorrar muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque poner a veces 16, 20, 30 tornillos manualmente nos hace perder mucho tiempo y esto nos ayuda a ahorrar ese tiempo. Y por último, y creo yo que más importante, un taladro de impacto. ¿Por qué? El taladro de impacto nos ayuda a zafar a veces tornillos o tuercas que manualmente serían imposibles de zafar. Y por eso, este es bien importante. Ahora, se preguntarán, ¿y la marca también es importante? En realidad, la marca es la marca de su preferencia. No importa cuándo ustedes elijan, siempre y cuando tengan estas herramientas. Yo sé que en la mayoría de los casos los choferes andan sin ninguna herramienta en el camión. ¿Por qué? Porque no es su responsabilidad arreglar el camión cuando se rompe. Pero yo, desde que soy chofer, siempre he andado con esas herramientas. Porque creo que hay veces que, aunque eres chofer y no tienes la responsabilidad de arreglarlo, pasan cosas muy simples que con la herramienta adecuada lo podemos solucionar rápido y fácilmente. Así que nada, si eres camionero o piensas ser camionero y tienes dudas de si debes o no llevar herramientas, por supuesto, toda la herramienta que tengas en tu camión va a ser muy beneficioso para ti. Así que nada, esta es mi recomendación de las 5 herramientas con las que yo ando en mi camión y las que les recomiendo que ustedes también tengan. Obviamente tengo más herramientas del tipo manual o eléctricas, pero estas son las de batería que yo uso. Espero que este video les sirva mucho, les ayude. Ya saben, si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like, suscribirse y dejarme cualquier comentario con cualquier duda, pregunta o sugerencia que tengan. Y yo me despido, nos vemos en el próximo video.